Bueno, alumnos de tercero de electrónica, tercer semestre de electrónica, vamos a recordar unas notas importantes para analizar circuitos. Lo primero que debemos de saber es que la referencia de voltaje y corriente en una resistencia debe de cumplirse de esta manera. Aquí tengo una resistencia entre las terminales A y B. El voltaje está representado de tal manera que aquí tengo el positivo, acá tengo el negativo, y dentro de la resistencia la corriente debe de ir de más a menos. Esa es la manera correcta de representar voltaje y corriente en una resistencia. Si esa resistencia está conectada en forma horizontal, pues se tiene que cumplir lo mismo, ¿verdad? Aquí entre las terminales A y B tengo el voltaje Px, positivo del lado izquierdo y negativo del lado derecho. La corriente dentro de la resistencia va de más a menos. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, pues el voltaje Vx será I por R, ¿verdad? En este caso, este voltaje va a ser positivo si la corriente es positiva. Sabemos que siempre las resistencias van a tener un valor positivo. De tal manera que si yo calculo la potencia absorbida por esta resistencia, que es un elemento pasivo, entonces la fórmula será Bx por I, B por I, Bx por I. Y en este caso la potencia absorbida por la resistencia será positiva, siempre y cuando Bx sea positiva e I sea positiva. Entonces, esa es la referencia también para obtener potencia absorbida positiva en una resistencia. Ahora nos vamos al punto 2, que es referencia de voltaje y corriente en fuentes. Sabemos que una fuente de corriente se tiene que representar por medio de un círculo, y dentro del círculo tenemos una flecha. La flecha me está indicando el sentido de la corriente. Una fuente de voltaje se representa con un círculo, y dentro del círculo pues se representa dentro el positivo y el negativo, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos la referencia de voltaje y corriente para que la potencia entregada por esta fuente de voltaje y por esta fuente de corriente sea positiva. Entonces, si ustedes se fijan, esta corriente dentro de la fuente va de menos a más, que es lo contrario al elemento pasivo. Aquí en el elemento pasivo la corriente dentro de la resistencia va de más a menos. Aquí dentro del elemento activo, que es una fuente de voltaje, la corriente va de menos a más. De tal manera que si la corriente es positiva y el voltaje es positivo, la potencia entregada por la fuente de voltaje será Bx por Ix. En este caso será una potencia entregada positiva. Lo mismo va a suceder con esta fuente de corriente, ¿verdad? Esta fuente de corriente vale Ix, y positivo lo tiene acá del lado de arriba y negativo del lado de abajo, y ahí se está representando el voltaje Bx que está entre las terminales de esta fuente de corriente. De tal manera que si yo quiero encontrar la potencia entregada por esta fuente, entonces la potencia entregada será otra vez Bx por Ix, donde el resultado debe ser una potencia entregada positiva. Ambas fuentes van a ser fuentes independientes, porque no dependen de ninguna otra variable. Su valor va a ser constante. Por ejemplo, puede ser que Bx valga 12 volts, o puede ser que Ix valga 1 ampere o 2 amperes. Si yo tuviera esta representación, un rombo, cuando tengo una representación en forma de rombo, ya será una fuente dependiente. Y de corriente o de voltaje, ¿cómo lo vamos a saber? Pues simplemente dentro del rombo tengo que indicar algo. Si yo indico más y menos, quiere decir que es fuente dependiente de voltaje. Y si pongo aquí Px es igual a 2Ix, quiere decir que esta fuente dependiente de voltaje se está controlando por una corriente Ix. Entonces, esta
fuente dependiente se puede definir como fuente dependiente de voltaje controlada por una corriente, porque lo que valga la corriente Ix es lo que va a valer esta fuente dependiente. Por lo contrario, si esto está indicado así, dentro del rombo está una flecha, quiere decir que es fuente dependiente de corriente. Esta fuente dependiente de corriente pues va a tener un valor, vamos a suponer que diga yo Ix es igual a Bx sobre 2, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta fuente? Pues será una fuente dependiente de corriente controlada por un voltaje. ¿Por qué es un voltaje? Porque lo que valga Bx es lo que va a valer esta fuente dependiente. Entonces, tenemos dos tipos de fuentes. Fuentes independientes que se representan por un círculo y fuentes dependientes que se representan por un rombo. Bueno, todo esto lo vienen viendo ahí en los apuntes y también en el libro viene, y también en algunos videos también viene explicado. Vamos ahora con el concepto 3. Estos conceptos que estamos viendo ahorita no se nos deben de olvidar, son las bases. Hagan de cuenta como si fuera un formulario que tienen ustedes que estarlo viendo al momento de analizar un circuito, para que no se les pasen los detalles al momento de analizar. Entonces, en el 3 dice, una corriente negativa se puede representar en forma positiva cambiando en sentido opuesto la dirección de la corriente. Entonces aquí viene un ejemplo sencillo, ¿eh? Aquí en este tramo de conductor estoy representando una corriente que va de izquierda a derecha. Su valor vale menos 2 amperes. Esto, para no estar trabajando con signos negativos en un circuito, yo puedo convertir esa corriente a positiva. Para convertirla a positiva nada más cambio el sentido contrario, la corriente, y le pongo su valor positivo. Aquí va de izquierda a derecha y acá va de derecha a izquierda y su valor ya es positivo. Entonces muchas veces eso tenemos que hacer en circuitos donde a lo mejor nos indican una corriente negativa, pues hay que convertirla a positiva para evitar errores al momento de analizar circuitos. Lo mismo en el concepto 4 dice, un voltaje negativo se puede representar en forma positiva cambiando su polaridad. Por ejemplo, entre A y B me están mostrando un voltaje que es negativo. Tiene positivo del lado A y negativo del lado B, pero es un voltaje negativo. Esto lo puedo convertir a positivo cambiando dentro del círculo la polaridad del voltaje. Por ejemplo, aquí A tiene un potencial positivo, acá A tiene un potencial negativo. B aquí tiene un potencial negativo, acá B tiene un potencial positivo. Y ahora sí, Bx tiene un valor positivo, vale 10 voltios. Entonces, un voltaje negativo se puede representar como positivo cambiando la polaridad, nada más. Vamos ahora a los conceptos 5 y 6, que son los conceptos que ustedes vieron en mediciones y que ya no se nos debe de olvidar. En un circuito serie circula la misma corriente. La corriente es la misma, o sea, I1 igual a I2 igual a I3. En un circuito paralelo se tiene el mismo voltaje. Aquí faltó. Se tiene el mismo voltaje. Eso quiere decir que B1 es igual a B2, igual a B3, etc. ¿Verdad? Entonces, con eso terminamos los conceptos más importantes que debemos de tomar en cuenta al analizar circuitos. Ahora nos vamos ahora a la parte 7. Esto LIK significa ley de corrientes de Kirchhoff, y la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran equivale a la sumatoria de las corrientes que salen. Para eso hay que indicar que es un nodo. El nodo viene siendo la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, aquí estoy mostrando
un nodo, el nodo 1, ¿sí? Lo tengo que enumerar. Y en el nodo 1 tengo varias corrientes que entran y varias que salen. Entonces aplico esta ley y veo cuáles son las corrientes que entran al nodo. Entonces las corrientes que están entrando al nodo, pues es I1 y es I2. Aquí está, I1 más I2 es la suma de corrientes que entran, igual a la suma de corrientes que salen. ¿Cuáles corrientes salen del nodo? I4 e I3. I3 más I4, esas son las corrientes que salen. Entonces, esta debe ser una igualdad, ¿no? Suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff, que está fácil. La que es más complicada es esta ley de voltajes de Kirchhoff. Para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, debo de seguir este procedimiento. Por ejemplo, en un circuito debo de enumerar los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, como puede decir nodo A, nodo B, nodo 3, nodo C, perdón, nodo D, etc. Número 2, asignar una corriente en un solo sentido. Si yo voy a analizar el circuito en sentido horario, así tengo que respetar ese sentido. Dice, indicar los voltajes que existen en cada resistencia. Tengo que poner la polaridad del voltaje en cada resistencia tomando en cuenta esta referencia. 4. Tomar una malla o circuito cerrado. ¿Qué significa una malla o un circuito cerrado? Recuerden que la corriente o intensidad eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito, pero ese circuito debe estar cerrado. Si el circuito está abierto en alguna parte, ya no hay circulación de corriente. ¿Y qué es un circuito cerrado o una malla? Pues eso lo podemos ver cuando ustedes van a la pista de atletismo, ¿verdad? Si ustedes dan una vuelta en la pista de atletismo, donde empiezan deben de terminar. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Si empiezo yo a analizar el circuito en el nodo 1, ahí debo de terminar en el nodo 1. Si no termino en el nodo 1, entonces está mal aplicada la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que esto quede bien entendido, porque esto es lo básico. Si esto lo comprenden muy bien, ya no van a tener problemas con lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos aquí que tomar una malla o circuito cerrado, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, ¿verdad? En sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj. E indicar el sentido por medio de los nodos, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a indicar. Después, tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros hagamos el análisis de una malla, los voltajes que vayan de menos a más son positivos. Los voltajes que vayan de más a menos son negativos. Y con esto, siguiendo estas reglas, ya no van a tener problemas con la ley de voltajes de Kirchhoff.